Hola, hola mis hermanos y hermanas. Dios me los bendiga mucho a todos los que en esta preciosa noche de hoy, domingo 21 de julio, perdón hermanos. Dios me los bendiga en esta preciosa noche. Estamos aquí en San José, Costa Rica. Les saluda el pastor Gerson López Mora. Bueno, un gusto saludarles a todos y bendecirles en el nombre del Señor. Darles la bienvenida a esta transmisión que hacemos para bendecir sus vidas, para edificar sus vidas, para traer esperanza, traer conocimiento, revelación de parte de Dios a su pueblo, a sus ovejas. Y hermanos, estamos aquí listos para compartir esta enseñanza. Es que es una reflexión, pero hermanos, indispensable conocer esto que a todos les voy a compartir. Hermanos, por fin que puedo tomar este tiempo para estar con ustedes y compartirles el evangelio, la palabra del Señor, temas, hermanos, que de repente son cruciales en nuestra vida en Cristo, cruciales para la salvación, ¿verdad? Cruciales que las conozcamos, porque hermanos, siempre que ustedes me conocen, los que han visto mis programas, trato de enseñarles cosas que de repente en gran parte la iglesia posmoderna, o sea, la iglesia en nuestros días no se enseña hoy, no se enseña por motivos, hermanos, que cada quien va a dar cuenta a Dios del por qué nos está enseñando lo que es realmente indispensable para la salvación, para nuestra redención, para ir al cielo, hermanos, para la salvación y que el pueblo de Dios lo pueda conocer a cabalidad. Le titulé a este mensaje: ¿qué necesito para ser un verdadero adorador? Yo sé que muchas personas han escrito acerca de la adoración, de cómo ser un adorador, pero quiero llevarlo a otro punto, algo más allá, hermanos. No usar tanto, términos griegos y todo este asunto que es tan importante y tan lindo, sino ir a tal vez al espíritu de lo que el Mesías quiere transmitirnos, enseñarnos, de lo que el Señor, ¿verdad?, quiere transmitirnos a todos en esta noche. Y quiero empezar con un punto sumamente importante, hermanos. Mire qué palabra, mire qué tremendo. Allá en Juan, en el Evangelio según Juan, en el capítulo 4, verso 22, aquí iniciamos este pequeño estudio de la Escritura, hermanos. Aquí iniciamos. ¿Y qué necesito para ser un verdadero adorador? Hermanos, tal vez voy a contarles cosas que yo no he visto en ningún libro hasta el momento, pero quiero comunicárselas de parte del Señor. En Evangelio Juan 4:22 dice, escuche qué tremendo, escuche: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Hermanos, esta es la historia de la mujer samaritana. Todos conocen esa historia. Jesús de repente le era necesario pasar por Samaria, va con sus discípulos, llega al pozo de Jacob. Sus discípulos de repente van a la ciudad a comprar algo a comer. Jesús se queda solo. De repente viene una mujer, que es la mujer que conocemos como la mujer samaritana, y comienza Jesús a hablarle a ella, y la mujer samaritana pues le sale con el tema de la religión, ¿verdad? Y le dicen: nosotros adoramos, los samaritanos adoramos verdaderamente a Dios, porque adoramos a Dios en este monte, ¿verdad? En el monte Gerizim, y en este pozo que es el pozo Jacob, y el monte de la bendición, y tantas cosas. Comienza a hablarle a Jesús de religión, geografía, toda esta historia. Y claro, todo esto tiene un contexto cultural hermoso y lindo a conocer, pero hoy no es el punto sino el punto a lo que el Mesías va directo ahí. Jesús le dice a ella: vosotros adoráis lo que no sabéis. Y hermanos, claro, palabras fuertes Jesús le dice a ella, pero oportunas. Jesús, hermanos, fue directo al punto. ¿Quién de nosotros podría guardar silencio ante
tal afirmación. Nosotros los creyentes, los que vamos a una iglesia, imagínese usted que Jesús le diga a usted o a mí, ¿verdad? Vosotros adoráis lo que no sabéis. Hermanos, ¿quién podría guardar silencio ante esta afirmación? Lo más seguro es que casi todos nosotros refutaríamos tal señalamiento de Cristo. Más si se trata de alguien que piensa que es más espiritual o está en un nivel espiritual superior a los demás que van a la congregación. Bueno, déjeme decirles, los samaritanos creían que ellos verdaderamente adoraban a Dios. Ellos pensaban eso, que adoraban y conocían a Dios. Y cuán equivocados estaban estos samaritanos. Ellos también creían y pensaban que adoraban a Dios en el lugar correcto, o sea, el monte Gerizim. Y cuán equivocados estaban. Hermanos, traigamos por un momento este contexto bíblico a nuestro tiempo, nuestro contexto religioso, hermanos. Aquí Jesús no está hablando específicamente de pastores, de profetas, de músicos u otros ministros. Aunque es claro, hermanos, que todos esos ministros, llámese como, o póngase, titúlense como se titulan, ya sean apóstoles, se llaman apóstoles o profetas o pastores, hermanos, o músicos o cantantes, salmistas, como quiera que se llamen. Jesús no está hablando específicamente de ellos, aunque es claro que todos estos deberían ser el mayor ejemplo a la congregación. Pero usted y yo sabemos que en muchos de los casos esto no es así. Aquí Cristo está hablando, hermanos, de todo un pueblo, de nosotros mismos. Y yo quiero preguntarle, ¿conoce usted realmente al Dios que adora? Adorar a Dios no es tan solo venir a reunirse con los hermanos 2 horas a la semana o 4 horas a la semana, hermanos, ni ensayar, ni cantar, ni preparar un sermón, hermanos. Ni como lo dije, ni cantar cánticos congregacionales, hermanos, o tomar posturas religiosas, hermanos, o escuchar una predicación. Eso no es adorar a Dios. Adorar a Dios, hermanos, tiene que ver con su mismo corazón, con su conocimiento, claro, su conocimiento experiencial acerca de Él, con su amor, su entrega, mi hermano, su obediencia amorosa, no exigida, su obediencia amorosa a la palabra del Señor y su abnegación. En resumen, adorar al Señor tiene que ver con un estilo de vida, con el estilo de vida, voy a decirlo mejor, que usted profesa seguir o creer. Con estos puntos, pueblo del Señor, hay que ser muy vigilantes, no sea que nos hallemos siendo semejantes a aquel grupo de judíos que profesaba conocer a Dios, estando confiados en ser hijos de Abraham o descendencia de Abraham, estando confiados en eso y en sus propias obras de justicia. A los tales Cristo les dice en el Evangelio de Mateo capítulo 15 verso 8, les dice: este pueblo, escuche esto, mi hermano. Yo sé que usted se puede saber el texto, pero quiero que en esto que le estoy diciendo lo analice. Dice Jesús en Mateo 15:8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Vieron, hermanos? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ahora préstele atención, hermanos, a lo que dice el siguiente pasaje bíblico, hermanos, que cuando yo lo leí, quedé asombrado, de verdad, hermanos, quedé en total asombro ante cada palabra. Mire lo que dice la escritura en Segunda de Reyes capítulo 17 versos 32 al 33. Escuche lo que hacía este grupo de israelitas impíos, hermanos. Pero ¿cuántos hay así en la congregación hoy en día? Miren lo que dice: temían al Señor. ¿Qué hacían ellos? Temían al Señor, temían a Jehová, pero de entre ellos mismos, miren lo que hacen: nombraron sacerdotes a toda clase de gente para que oficiaran en los lugares paganos.
verso 33, adoraban. Mire lo que hacían estos israelitas. Adoraban al Señor, adoraban a Jehová, pero también honraban y servían a sus propios dioses. Está viendo aquí, hermanos, un corazón de un pueblo de Dios que está dividido. Adoraban a Dios, temían al Señor, pero ellos nombran sacerdotes a los que quieren, a los que más les convenga para que oficien sus reuniones religiosas. ¿No le parece mucho lo que está pasando hoy en día, hermanos, con la iglesia? Dice el verso 33, adoraban al Señor, pero también honraban y servían a sus propios dioses. O sea que por un lado iban a la reunión, a lo que llamamos aquí en nuestro contexto el culto, y por otro lado salían a pecar, a cometer sacrilegio, hermanos, a adorar, a servir, a servir no a Dios, sino a sus deseos carnales, a sus pasiones y a las cosas que Satanás los induce, y a sus propios dioses, dice, según la costumbre de las naciones, según hace el mundo, así hacían ellos. ¿No le parece a usted, hermanos, de verdad que hay un pueblo así dentro de la iglesia del Señor o dentro de las congregaciones? Dice, adoraban al Señor, pero también honraban y servían a sus propios dioses, según la costumbre de las naciones, de donde Dios los había trasladado. Mire, hermanos, está hablando de un pueblo que va a las reuniones religiosas, a lo que llamamos cultos, a las congregaciones, pero que cuando salen siguen siendo los mismos impíos. Y le van a la iglesia, hermanos, y allí levantan sus manos y danzan y gritan y dan voces de júbilo y pueden hasta llorar y arrodillarse, pero cuando salen son los mismos. Al igual que acontece con mucho el cristianismo posmoderno en nuestros días, ante sus propios ojos, estos israelitas impíos pensaban que temían y adoraban a Dios. Lo más seguro era que ellos hablaban del Señor a la gente y vamos a la sinagoga, vamos a la iglesia, etc. Iban a las reuniones religiosas, asumían posturas, hermanos, solamente posturas espirituales, aparentes posturas de adoración. Pero son posturas nada más, eso no los convierte en adoradores. Ello tan solo era un rito de falsa piedad. Escuche lo que dice allí mismo, Segunda de Reyes 17, pero ahora el verso 34. Mire lo que dice el Señor. Hasta hoy hacen como antes, ni temen al Señor. Escúchelo, hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió el Señor a los hijos de Jacob, al cual puso por nombre Israel. Hermanos, y quiero aclarar bien este punto en esta noche, para traer, hermanos, luz a su vida, para de alguna forma, hermanos, corregir el camino de muchos creyentes y enderezar sus pasos con la palabra de Dios. No piense usted, hermanos, que esto tan solo pasaba en los tiempos del Antiguo Testamento. Observe lo que el apóstol Santiago escribió allí, Santiago capítulo 4, y vamos a leer el verso 4. Escuche cómo empieza él este texto. Adúlteros, la Reina Valera dice, oh almas adúlteras, pero el texto es enfático, no dice oh almas, dice adúlteros, hermanos, no piense solamente en una relación adúltera carnal, hermanos, de pasiones carnales, de ser infiel al esposo, a la esposa. Adulterio significa alguien mezclado. Hermanos, cuando usted compra algún producto, ese producto no es puro, es porque ha sido adulterado. Alguien que ha sido mezclado, o sea, como cuando usted compra, no sé, pensemos en una caja de leche y esa leche no es pura, sino que le echan agua, esa leche es la leche adulterada.
Y así sucede. Había un pueblo mezclado con el mundo. Estaba con Dios y también estaba con el mundo. Por un lado se santificaba y por otro lado era un pecador. Por un lado levantaba sus manos al Señor y por otro lado honran a sus dioses. O hacen cosas impías. Por un lado van no sé llamarlo, van a la iglesia y por otro lado van a lugares de perversión. Les dice adúlteros. No se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios. Y hermanos, ¿a quién de nosotros les gustaría tener a Dios por enemigo? Y muchos tienen a Dios hoy en día por enemigo, porque son adúlteros, les son infieles a Dios. Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios, dice el apóstol Santiago. Bueno, en realidad él se llama Jacob, pero le pusieron Santiago, no sé por qué motivo. Pero vamos a leer allí mismo, en el verso 8, del 8 al 10 leemos, dice: acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Porque está hablando ya de un pueblo que aunque profesa conocer a Dios, aunque profesa seguir a Dios, aunque profesa ir al culto, a las reuniones religiosas, estar con los hermanos, su corazón está lejos del Señor. Lo que hablamos ahorita, este pueblo de labios me honra, pero su corazón allí, hermanos, está lejos de mí. Y Dios dice: acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. No es Dios el que se ha alejado, hemos sido nosotros. No es Dios el que ha sido infiel, hemos sido nosotros. No es Dios el que ha fallado, hemos sido nosotros. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad moral delante de Dios. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, hablando de la conciencia. Pecadores, mire, eso está escrito en la Biblia. Purifiquen su corazón. Porque, escuchen lo que dice, porque su lealtad, hablando de su lealtad a Dios, está dividida entre Dios y el mundo. Los que quieren amar a Dios, pero también quieren pecar, deben tomar una decisión. Eso lo dice la palabra: o Dios o el mundo de pecado. Verso 9: reconozcan su miseria. O sea, reconozcan su miseria espiritual. No está hablando de miseria económica, porque puede que algunos sean muy prósperos y muy exitosos, pero espiritualmente son miserables. Reconozcan su miseria y dice: derramen lágrimas por lo que han hecho. O sea, ¿por qué me dejaron a mí? Fuente de agua viva. Derramen sus lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría, para que Dios vea su arrepentimiento. ¿Cuántos tienen los ojos secos de no llorar delante de la presencia del Señor, de no arrepentirse? ¿Cuántos pecan ahora y ya ni lloran ni sienten nada? Verso 10 dice: humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Mi hermano y hermana y amigo que me escucha, todos aquellos que quieren hacer lo recto y conocer al Señor, escúchenme, en estos textos nos revelan algo realmente asombroso. Nuestro Padre Celestial está más interesado en tu corazón que en tu canción o en tu predicación o en tu profecía o en tu composición o en tu servicio a Él. Él está interesado en ti, no en lo que tú haces. Volviendo a la historia de la mujer samaritana, el asunto era que ella y todo el pueblo de Samaria ciertamente adoraban a Dios, pero no lo conocían. Jesús dijo: ustedes adoran lo que no conocen. ¿Cuánta gente en las congregaciones adoran lo que no conocen? Note bien esto. Ellos adoraban, pero de la forma equivocada.
Por este motivo es que Dios hasta el día de hoy busca de entre nosotros verdaderos adoradores. Y cuando digo verdaderos, Él lo dice, es Él que lo va a decir. Es porque hay falsa adoración, es porque hay falsos adoradores. Mire lo que está escrito en el Evangelio según Juan, capítulo 4 y verso 23 dice, Jesús le dice, mas la hora viene, Jesús le dice a esta mujer, y ahora es cuando los verdaderos, escuchen, dice verdaderos porque hay falsos también, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y todos, hermanos, todos debemos de saber esto. Si no conocemos al Dios que adoramos, nunca podremos adorarlo en espíritu y en verdad. Por eso el pueblo del Señor es llamado a conocerlo a Él y a darlo a conocer. Gran parte de la iglesia posmoderna, o sea, de la iglesia en nuestros días, ha establecido un modelo inverso al que Cristo enseñó. La iglesia ha enseñado que primero entre, prepárese y sirva. Y no es eso, es entre y conozca al Señor. Entre y conozca al Señor. Debe usted tener esto muy claro. Jesús, escúchelo, mi amigo, hermano y hermana. Jesús no te escogió solo para que le sirvieras. Jesús te llamó primeramente para estar con Él, para que así pudieras conocerlo. Mire lo que está escrito. Quiero que usted lo escuche. Si puede buscar en la Biblia, si tiene la palabra de Dios allí, léalo. Marcos, Evangelio según Marcos, capítulo 3, versos 13 al 15, dice así. Después Jesús subió al monte, mire, y llamó a él, así dice, a los que él quiso, y vinieron a él. Verso 14, escúchelo, porque lo va a oír diferente hoy. Y estableció a 12, pero ¿para qué los estableció? Para que estuvieran con él. Mire qué tremendo aquí. Dios los llamó a estos apóstoles para que estuvieran con Él, para que lo conocieran, para que vieran su vida, para que vieran su ejemplo. Dios escogió a estos 12 para eso, para que estuvieran con Él. Hermano y hermana, Dios te escogió ante cualquier cosa para que estuvieras con Él, para que lo conocieras. Y dice lo segundo, y para enviarlos a predicar. ¿Vieron? Este es el modelo correcto. Usted y yo debemos conocer al Dios que adoramos y después predicar, después servirle. Y dice, y que tuviesen autoridad, porque esto va como añadidura para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Hermano y hermana, en estos tiempos conozco a un pueblo que en su mayoría solo está enfocado en el servicio a Dios y no en estar con Dios para conocerlo, olvidando así que el verdadero sentido y propósito de la vida eterna es conocerlo a Él. Este debe ser, escuche, este debe ser su llamado supremo. No cambie esto por nada del mundo y por nada de la iglesia. Escuche lo que dice el Evangelio según Juan, capítulo 17, verso 3. Dice así, y escuche lo que dice el Mesías, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y quiero decirle, escuche lo que dice él, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Déjeme decirle que usted sirviendo a Dios no conoce a Dios. Que usted andando en cosas indebidas nunca va a conocer a Dios. A Dios se conoce en la intimidad, en su lugar de oración. Llámese cuarto, llámese sala. A Dios se conoce únicamente estando con Él.
Y la única forma de estar con Él es orando. Orando. El pueblo que no ora no puede decir nunca que conoce a Dios, porque no tiene una relación personal con Él. Y esta es la vida eterna, que te conozcan. Mire, Dios está interesado en que tú lo conozcas, no en que tú le sirvas. Primero conózcale y después sírvale. El único Dios verdadero y a Jesucristo. Conozca a Cristo, a quien has enviado. Tiene que conocer a Cristo. Mire lo que escribe el apóstol Pablo en Filipenses, la carta de Pablo a los Filipenses, la hermosa carta de Filipenses, dice, capítulo 3, verso 10. Voy a leer una versión que se llama Kadosh. Dice así, dice Pablo: sí, lo abandoné todo. ¿Cuánto abandonó Pablo? Todo. Después de tenerlo todo, Pablo, miren lo que dice: lo abandoné todo para conocerlo a Él. Vea el precio que pagó Él. El precio de abnegación se llama esto. Lo abandoné todo para conocerlo a Él. Dice luego, esto es conocer el poder de la resurrección y la comunión con sus sufrimientos, como así estoy siendo sumiso a su muerte. Vea, hermanos, para conocer a Cristo, abandone usted lo que tiene que abandonar. ¿Qué debe abandonar usted? ¿Qué cosas usted tiene que abandonar con tal de conocerlo a Él? Usted lo sabe. Dios hace tiempo está hablándole y en ese momento le está hablando. Mire lo que dice el profeta Jeremías en capítulo 9, verso 23 y 24. Muchos hacen alarde, hermanos, de su éxito, de su posición en la iglesia. Muchos hacen alarde de su prosperidad, que Cristo les ha dado esa prosperidad. Miren, hacen alarde de todo esto, pero mire, escuche lo que dice el profeta Jeremías, capítulo 9, verso 23 al 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente. Escuche, ni el rico se alabe en su riqueza, porque ahora resulta ser que la riqueza es símbolo de bendición, y el que no es rico ya no está en bendición, ¿vale? Y aquí dice, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que subiese de alabar, en entenderme. Escuche, en entenderme, dice el Señor, y conocerme. ¿Quiere usted alabarse? Tiene que conocer y entender al Señor. En entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que yo soy Jehová, y que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Tremenda palabra, ¿verdad? Oseas, el libro del profeta Oseas, capítulo 6, verso 6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué quiere Dios de su pueblo? Misericordia. Mire lo que dice aquí: y conocimiento. No está hablando de un conocimiento intelectual, mi hermano. Está hablando de un conocimiento experiencial. Claro que usted debe conocer a Dios, su palabra, pero tiene que vivir a ese Dios que conoce. Dice, y conocimiento de Dios, más que holocaustos, más que sacrificios humanos, más que servicio a Dios. Hermanos, si es que Dios nos llama a ser un pueblo determinado en conocerle. Escuche lo que dice el verso 3 allí, Oseas 6:3 dice: y conoceremos. Y mire, un pueblo determinado aquí. Y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta su salida,
y vendrá a nosotros como lluvia, hablando de un despertar espiritual, hablando de lo que llamamos un avivamiento, y vendrá a nosotros como lluvia temprana y tardía a la tierra. Para conocer a Dios nos es necesario orar. No hay, hermanos, escuche, en el reino de los cielos, quiero que aprenda esto, en el reino de los cielos no existen los atajos. Para conocer a Dios usted debe de orar, usted y yo debemos de orar, de leer la Biblia, de estudiar su palabra. Hagámonos la siguiente pregunta: ¿cómo es Dios? Si no sabemos cómo es Dios, ¿cómo podremos adorarle? ¿Se está dando cuenta? Si usted y yo no sabemos cómo es Dios, ¿cómo somos capaces de poder adorarle? Que no nos encontremos como los samaritanos, cuando Jesús le dice: ustedes adoran, pero adoran lo que no conocen. Si usted no conoce a Dios, ¿cómo puede adorarle? Para comenzar a conocer a Dios, al Dios que adoramos y servimos, nos es necesario conocer sus atributos. ¿Y qué es un atributo? Los atributos son rasgos del carácter de una persona, pues estas son cualidades o características que identifican a alguien. Y quiero decirle esto: en relación a Dios, sus atributos nos ayudan a entender cómo es Él, cómo es Dios. Ahora bien, sus atributos no solamente lo identifican o lo describen, sino que son parte de su misma esencia. Es decir, para ponerles un ejemplo, el amor no es parte de la naturaleza de Dios. Dios mismo es amor, enteramente y eternamente Él es amor. Así que Dios, hermanos, no es la suma de sus atributos, sino que Él mismo es cada una de esas perfecciones que nos revelan sus atributos. Entonces, hermanos, quiere conocer al Dios que usted adora, tiene que conocer sus atributos. Si usted y yo no conocemos los atributos divinos, nos vamos a encontrar siendo como aquella mujer que adoraba lo que no conocía. Por eso le dije varias veces: ¿conoce usted a Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Conoce usted al Dios que adora? Después de esto, mi hermano y hermana, voy a preparar una serie de estudios, hermanos, de estudios bíblicos con respecto a los atributos divinos. Voy a preparar el primer atributo de Dios que es muy probable que vaya a enseñar, es la soberanía de Dios. Hermanos, y entre esos varios, voy a hacer esta serie de estudios que aquí mismo va a estar, no sé cuántos días por semana, 1 o 2 días por semana, compartiéndolo con ustedes, hermanos, porque mi interés y mi deseo, y claro, el de Dios, o sea, el de nuestro soberano Dios, es que usted lo conozca, que usted lo experimente, que usted lo viva y que usted sea un verdadero adorador. Hermano y hermana, bueno, voy a llegar el mensaje hasta aquí. Si este mensaje ha sido de edificación, de bendición para usted, si usted sabe que alguien necesita esa palabra, por favor compártalo. Y no se lo digo como dicen la mayoría: comparte, denle like, no, se lo quiero decir porque yo sé que hay pueblo de Dios que necesita escuchar esta palabra. Una palabra que va a transformar la vida de muchos, que le va a hacer a muchos un alto, para que reflexionen y para que enderezcan sus caminos. Entonces, mi hermano y mi hermana, gran bendición estar con ustedes en este momento. Cuando transmito aquí siempre cuando transmito aquí siempre lo subo a YouTube. Tengo un canal que se llama Auditorio Luz en las Naciones, Gerson López Mora, así se llama. Ahí tengo una serie de enseñanzas que usted también tiene que oírlas, hermanos. Entonces lo invito a que usted escuche, visite nuestro canal y lo escuche. Bueno, hermanos y hermanas, vamos a orar y que Dios le bendiga grandemente. Padre, te damos gracias en este momento que hemos compartido tu palabra, Dios. Que tu palabra corra y fluya a cada persona que tú sabes que necesita escucharla y aprenderla.
porque hay pueblo de Dios que realmente quiere conocerte, pero no saben cómo hacerlo, Señor. Hay pueblo de Dios que realmente quieren ser verdaderos adoradores, pero siente que les falta algo, y es esto, Señor, este conocimiento que ellos necesitan entender. Yo te pido que tú los bendigas, y a cada persona que escucha este mensaje, bendícela grandemente en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Y gracias por cada persona que ha visto esta enseñanza. Y bueno, hermanos, estamos despedidos. Que Dios les bendiga grandemente y nos vemos esta próxima semana que viene. Paz y bendición para todos.